Bienvenidos a todos nuevamente al curso de Química Online. ¿Sí? Vamos a comenzar la unidad número 3 y en esta unidad número 3 que corresponde a la EUA 21 y para CBC corresponde a la serie 4. Vamos a ver lo que sería fuerza de atracción entre partículas y propiedades físicas de las sustancias, sería el capítulo. Pero vamos a ver básicamente la estructura tridimensional. Lo que tenemos que ver en esta unidad sería TREPEP, sería la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, pares electrónicos de valencia, y geometría molecular y de iones poliatómicos. ¿Sí? Como siempre acá les dejo la información del instituto si quieren el curso completo, ¿sí? Con los ejercicios resueltos paso a paso. Así que comencemos. Primero, esta parte de la teoría básicamente nos va a ayudar a predecir la distribución espacial de los átomos en una molécula o en un ion. O sea, básicamente la idea fundamental de TREPEP es saber qué geometría tiene esa molécula o ese ion. Recuerden que cuando nosotros hacíamos Lewis, la estructura de Lewis no nos decía de cómo iba a ser la geometría. Solamente la Lewis solamente nos estaba diciendo de cómo era la unión, ¿sí? Cómo estaban unidos con los electrones, ¿sí? Entonces, como esta teoría, ¿sí?, va a tener postulados, y a través de los postulados nosotros vamos a ir resolviendo justamente la geometría de las moléculas, ¿sí? El primer postulado dice: los electrones de valencia de los átomos que componen a una molécula o ion en general se distribuyen de a pares alrededor del átomo central. O sea, los electrones de valencia, tanto del átomo central como de los demás átomos, ¿sí?, se ponen de a pares en el átomo central. ¿Está bien? El segundo postulado: debido a que los pares de electrones se repelen, se ubican en el espacio lo más alejado posible para minimizar la repulsión. O sea, recordemos que cuando nosotros estamos hablando de electrones, justamente lo que va a pasar es que esto sería como la nube electrónica y esto va a ser una repulsión, ¿sí? Son negativo con negativo, se repelen. Entonces lo que va a haber es una repulsión, ¿sí? Y se van a ubicar en el espacio lo más alejado posible, minimizando la repulsión. Ese sería el segundo postulado. Tercero, los pares libres se repelen con mayor intensidad que los pares de electrones, ¿sí?, que los pares de electrones compartidos, por lo que ocupan mayor espacio. Entonces nosotros vamos a ver que va a haber moléculas, ¿sí?, que van a tener pares libres, y esos pares libres significa que va a tener mayor espacio y eso va a generar mayor repulsión. ¿Está bien? Y cuarto, a efectos de describir la geometría molecular o iónica, se considera que el efecto que produce dos o tres pares compartidos es el mismo que un par compartido. O sea, que si yo tengo una unión doble o una unión triple, para TREPEP es exactamente lo mismo que un solo par, ¿sí? Se cuenta como un solo par compartido. ¿Está bien? Entonces veamos el primer ejemplo, ¿sí? Para nosotros vamos a tener el cloruro de berilio, ¿sí? En este ejemplo lo primero que tenemos que hacer es la Lewis, ¿sí? Hacemos la Lewis de cloruro de berilio, ¿sí? Fíjense, recuerden que el cloruro de berilio, ¿sí?, es una sustancia covalente, ¿está bien? Y recuerden que tengo 2 y 7 en la última capa del cloro, ¿está bien? Daría 8 y este daría 8 y bueno, el berilio quedaría con 4. Ahora vamos a tomar el átomo central, que sería el berilio, ¿no? Si este es el átomo central, estos son los pares de electrones de valencia, ¿sí? Estos que están acá. Entonces, primero ya tenemos nuestro átomo central, sería el berilio, y estos serían los pares de electrones de valencia que se ubican supuestamente alrededor del átomo central. Pero estos pares de electrones, fíjense, se pueden ubicar de dos maneras o de varias maneras posibles según la Lewis. ¿Está bien? Fíjense, acá yo tengo el berilio. En el primer caso yo tengo los electrones, ¿sí? Fíjense, en una posición tipo L, uno a la izquierda y uno abajo. O podría tenerlo uno a la derecha y uno arriba, o uno a la derecha y uno abajo. O sea, fíjense que estos serían los pares de electrones. Pero también tengo esta opción, ¿no? Como tengo acá, que están de forma uno al lado del otro. Ahora, lo que yo estoy buscando, como dice la teoría, dice: debido a que los pares de electrones se repelen, se ubican en el espacio lo más alejado posible para minimizar la repulsión.
Entonces yo tendría que elegir alguna de estas opciones para decir, bueno, a ver cuál de estas es la que tiene menor repulsión posible entre ellas, ¿sí? Si representamos la repulsión con esto flechitas entre esta parte negativa y esta parte negativa, ¿sí? Y acá también representamos la repulsión entre esta parte negativa y esta parte negativa entre los pares de electrones. Vemos que acá, en esta zona, tengo poca repulsión, ¿sí? Y acá, en esta zona, fíjense que esta repulsión y esta repulsión son iguales. Al ser iguales, estas dos repulsiones vendría a representar la mínima repulsión entre ellas. Acá en el centro, que no lo marqué, ¿sí? Esta parte, entre esto negativo y esto negativo, acá hay mucha repulsión. O sea, si yo representaría la molécula de esta manera, tendría mucha repulsión y poca. En cambio, acá tendría la misma repulsión, y eso significa minimizar la repulsión entre ellos. ¿Sí? Fíjense, acá poca repulsión, acá mucha repulsión, y acá mínima repulsión entre ellos. Entonces, ¿qué significa eso? Que los electrones de valencia se están ubicando de esta manera alrededor del átomo central. No se van a ubicar de esta manera, porque no está cumpliendo el segundo postulado. Entonces se van a ubicar de esta manera alrededor del átomo central, ¿sí? Entonces vemos que los electrones de valencia, se ubican alrededor del átomo central de una forma lineal, ¿sí? Entonces, fíjense, o sea, estos electrones se van a ubicar de una forma lineal. ¿Qué significa la geometría electrónica? Dice, cuando los grupos de electrones del átomo central están lo más separados posible. O sea, fíjense, estos pares de electrones y estos pares de electrones están lo más separados posible entre ellos, minimizando la repulsión, obviamente. Bueno, esto que nosotros le vamos a llamar la geometría electrónica. Entonces la geometría electrónica justamente vendría a ser lineal, ¿sí? O sea, los electrones de valencia, ¿sí?, se van a ubicar alrededor del átomo central, o sea, del berilio, de forma lineal, ¿sí? O sea, van a estar libres. Y o sea que tendría una geometría lineal, como dice acá, ¿sí? Fíjense, con un ángulo de 180. ¿Está bien? Pero nosotros dijimos que estábamos buscando la geometría molecular, no la geometría electrónica. La geometría electrónica básicamente es cuando los electrones de valencia se colocan alrededor del átomo central, minimizando la repulsión. Entonces fíjense que tenemos una geometría electrónica lineal. Entonces la geometría molecular justamente va a ser cuando estos electrones y estos electrones estén ocupados por los cloros. O sea, cuando venga un cloro por acá, o sea, el berilio está así. Va a venir un cloro por acá y va a venir un cloro por acá, formando la molécula. ¿Se entiende? Entonces viene un átomo de cloro, se va a unir a este par de electrones, y va a venir un átomo de cloro, también se va a unir a estos pares de electrones. Cuando todo esto esté unido, me va a dar la molécula. Entonces, fíjense, acá tengo la unión de toda la molécula. ¿Y qué unión va a tener? Fíjense que la única opción que yo tengo es que los cloros se ubiquen de forma también como lineal, no se ubican de forma tipo L, no viene un cloro por acá y un cloro por abajo. ¿Por qué? Porque los electrones de valencia del berilio no se ubican en forma de L, sino que se ubican en forma lineal. Y al ubicarse en forma lineal, entonces el berilio va a esperar de forma lineal, ¿sí?, a los cloros. Entonces cuando forma la molécula, lo va a hacer de forma lineal, ¿sí? Fíjense, la geometría molecular es cuando los grupos de electrones del átomo central forman el enlace formando la molécula. O sea, cuando se forma el enlace, ahí yo hablo de geometría molecular. Entonces ya está.
acá ya tengo entonces la geometría molecular que sería lineal. Y la geometría electrónica también sería lineal, o sea, fíjense que coincide. Tanto la geometría electrónica como molecular coinciden en este caso, no siempre coinciden, ¿sí? Entonces tenemos que la geometría para el cloruro de berilio va a ser geometría lineal, geometría electrónica lineal, y este ángulo que forma es de 180 grados, ¿sí? Este ángulo entre los átomos adyacentes, ¿sí? Forma 180 grados. ¿Está bien? Bueno, entonces ya acá tenemos el primero. Geometría para el primero cloruro de berilio, el más simple es geometría lineal, un ángulo de 180 grados. ¿Sí? Bien, sigamos con el siguiente ejemplo. Tengo el dióxido de azufre. Entonces tenemos que hacer primero, ¿qué cosa? La geometría, la Lewis del dióxido de azufre. Hacemos la Lewis del dióxido de azufre, ¿sí? Fíjense, 2, 4, 6 y 2 son 8. 6 propio del azufre, ¿sí? Y 2 que comparten son 8 y el resto es sedativa. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el átomo central? Bueno, nuestro átomo central sería el azufre, ¿sí? Entonces, el átomo central sería el azufre, ¿sí? Y dijimos que los pares de electrones, como dijimos acá, los pares de electrones se repelen y se ubican en el espacio lo más alejado posible para minimizar la repulsión. Entonces colocamos nuestros dos azufres, veamos las opciones que tenemos, o sea, una opción sería es que los pares de electrones se ubiquen de esta manera, ¿sí? Y la otra opción es que los pares de electrones se ubiquen de esta manera, ¿sí? En forma de un triángulo. Acá está tipo una forma de, no sé, de una T, no sé cómo sería. Entonces vamos a ver cómo sería la repulsión. Acá tengo repulsión, acá tengo repulsión, acá tengo repulsión. Entonces fíjense, acá tengo mucha repulsión y acá tengo mucha repulsión y acá tengo menos repulsión. Fíjense, ¿son iguales las repulsiones? No, no son iguales. Entonces eso, al no ser iguales las repulsiones, no sería la mínima repulsión posible. Entonces cuando veo este ejemplo, ¿sí? Fíjense que esta repulsión, esta repulsión y esta repulsión son iguales. O sea, es la mínima repulsión que existe entre ellos. Es la mínima. ¿Está bien? Entonces, los pares de electrones, en el caso del azufre, se van a ubicar, ¿sí?, alrededor del átomo central de esta manera, como un triángulo, parece ser. ¿Sí? Entonces, la geometría electrónica, porque ahora recordemos que la geometría electrónica sería la geometría cuando los pares de electrones están libres. Y acá tengo los pares de electrones libres. Todavía no está la unión química, o sea, no estoy hablando de la geometría molecular, estoy hablando de la geometría electrónica. Entonces la geometría electrónica va a ser triangular, ¿sí? Fíjense, va a tener esta forma, geometría triangular, ¿sí? ¿Con qué ángulo? ¿Qué ángulo tengo acá? Bueno, un ángulo de 120 grados cada uno, o sea, desde este electrón hasta estos pares de electrones, 120, 120, 120, ¿ok? Entonces la geometría electrónica va a ser 120, perdón, va a ser triangular con un ángulo de 120, ¿sí? O sea, recuerden que la geometría electrónica es cuando todavía no está la unión química, o sea, todavía no vinieron los átomos de oxígeno a hacer la unión, ¿está bien? Entonces ahora sí, vamos a armar la geometría molecular. Recordemos que son dos oxígenos, así que un oxígeno va a venir por acá y otro oxígeno va a venir por acá. ¿Sí? Un oxígeno va a hacer la unión química acá y otro oxígeno va a hacer la unión química acá. Entonces me termina quedando de esta manera, ¿no? Fíjense, tengo una unión doble acá y una unión simple, una unión dativa acá, ¿no? Ok. Fíjense que la geometría de la molécula, fíjense la diferencia entre este dibujo y este dibujo. Esto es Lewis, este dibujo es Lewis. Acá no me dice qué geometría tiene. Pero una vez que yo ya sé qué geometría tiene, que es la geometría electrónica la saqué justamente por los postulados. Encontré la geometría electrónica y sé que va a ser de forma triangular.
Pero cuando hace la unión química, el oxígeno se une acá y el oxígeno se une acá, fíjense qué forma tiene. Tiene una forma tipo de una B, o sea que tiene una forma angular. O sea, la molécula tiene una forma angular. Y recordemos que tenemos un par libre acá también. Fíjense acá arriba tengo un par libre, ¿sí? Entonces la geometría molecular es cuando sucede la unión química. Acá ya hay una unión química. Entonces esta sería la geometría molecular, que sería angular. Tengo el par libre, ¿sí? Y necesito saber el ángulo. A ver, recordemos que acá el ángulo era de 120, ¿sí? ¿Qué pasa? Este par libre, o sea, yo tendría que decir, bueno, mira, este es 120, este es 120 y este es 120. Pero ¿qué pasa? Acá tengo un par libre, dice, los pares, el tercer postulado que dice, los pares de electrones libres se repelen con mayor intensidad que los pares de electrones compartidos, por lo que ocupan mayor espacio. Entonces, si esto ocupa mayor espacio, significa que va a haber mayor repulsión. O sea, acá tengo mayor repulsión con esto y mayor repulsión con esto. Entonces, esta parte es como que estos dos oxígenos se van a achicar, van a achicar el ángulo. No va a ser de 120, va a ser menor a 120 o aproximadamente 120. ¿Por qué? Por causa de estos pares de electrones libres que ocupan más espacio y por ende tengo mayor repulsión. Eso va a generar que haya una disminución del ángulo entre el oxígeno, entre ambos oxígenos, ¿no? Entonces fíjense, la geometría en este caso va a ser geometría molecular angular y geometría electrónica triangular. Entonces sería la geometría angular, ¿sí? Y geometría electrónica triangular, con un ángulo aproximadamente 120. Fíjense que acá no coincide el ángulo, ¿sí? Perdón, no coincide la geometría electrónica con la geometría molecular. Este es un claro ejemplo de que lo que veníamos diciendo no siempre va a pasar, ¿sí? Que coincidan la geometría electrónica con la molecular. ¿Sí? Sigamos. Tenemos el agua. Tenemos que hacer primero la Lewis del agua. Hacemos la Lewis, ¿sí? Tengo 2, 4, 6 y 2, 8 con cada hidrógeno. Nuestro átomo central vendría a ser el oxígeno. Y sabemos que los oxígenos, ¿sí? sería nuestro átomo central. Y bueno, las opciones que tenemos para nuestro caso de los oxígenos serían, podría poner los 4 pares de electrones, ¿sí? alrededor del átomo central de esta manera, uno arriba, uno abajo, uno a la izquierda y uno a la derecha, o lo podría poner de una forma que sería de un tetraedro, como está acá. Este es un tetraedro, podría poner los electrones de esta manera. Entonces, cuando empiezo a ver las repulsiones entre cada par de electrones, en el primero acá tengo repulsión, acá tengo repulsión, acá tengo repulsión, acá tengo repulsión. ¿Sí? O sea, acá tengo mucha repulsión, acá tengo mucha repulsión, mucha repulsión y acá tengo mucha. ¿Qué pasa? Uno diría, bueno, mira, esta sería la geometría porque tengo los mismos la misma repulsión en todos los pares. Pero si vos te preguntás la repulsión entre este par y este par, si lo mirás de frente, entre este par y este par la repulsión es la misma, no, porque no están pegados uno al otro. Y esta repulsión con esta repulsión es la misma, si lo miras de frente, tampoco. Entonces, la única manera que haya la mínima repulsión es que la geometría electrónica sea un tetraedro. ¿Qué significa que sea un tetraedro? Que por más que yo gire esta molécula, ¿sí? Por más que yo gire esta molécula, siempre va a tener el mismo ángulo, todos los electrones entre ellos va a tener el mismo ángulo. En cambio acá, si yo giro la molécula, la parte de frente, ¿sí? del frente no va a tener la misma repulsión, ¿sí? Entonces fíjese, esta repulsión, esta repulsión, esta repulsión y esta repulsión sería la mínima, ¿sí? ¿Por qué la mínima? Porque justamente al ser la mínima significa que tengo la misma repulsión, o sea, entre estos ángulos, ¿sí? Entre estos electrones tengo la mínima repulsión entre ellos. Y por más que yo gire esta molécula, no importa cómo yo gire la molécula, siempre va a formar un tetraedro. Y siempre va a haber la mínima repulsión entre ellos. Entonces, ¿qué geometría va a tener? O sea, la geometría, en el caso del oxígeno, va a tener una geometría que va a tener los pares de electrones de forma
de un tetraedro, ¿sí? O sea, la geometría electrónica del oxígeno va a ser tetraédrica, ¿sí? Un par acá, un par al costado, un par de frente y un par atrás, ¿sí? Como se ven acá en las líneas. Entonces, esta sería la geometría electrónica, sería tetraédrica. Al ser una geometría tetraédrica, ¿sí? Sabemos que la geometría electrónica, mejor dicho, la geometría electrónica es cuando los electrones todavía no están haciendo la unión química, ¿sí? Ahora, ¿qué ángulo va a tener esta geometría tetraédrica? Un ángulo de 109, o sea, un ángulo igual a 109, o sea, este ángulo, este ángulo, este ángulo, este ángulo. Cualquier ángulo entre ellos siempre va a formar 109, ¿sí? Entonces esa va a ser la geometría electrónica con un ángulo de 109. Entonces recordemos que la geometría electrónica es cuando los pares de electrones de valencia están libres, todavía no se forma la unión química. Bueno, ahora vamos a formar la unión química, ¿sí? Para formar la geometría de la molécula, a ver qué forma tiene. Tengo dos hidrógenos, uno acá, hago la unión, y uno acá. Entonces la geometría, bueno, y tengo dos pares libres, ¿sí? Acá fíjense, recordemos que tenemos dos pares libres. Y esto influye en el ángulo, ¿sí? Porque recuerden que los pares libres hace que haya mayor repulsión y que los ángulos se achiquen entre ellos, ¿sí? Entonces fíjense, así me estaría quedando la geometría, ¿sí? Geometría que yo tengo acá con dos pares libres, ¿sí? Tengo dos pares libres y dos con dos uniones. Y este ángulo, ¿sí? Y estos ángulos, entre ellos, va a formar aproximadamente 109, ¿sí? Porque recordemos que los pares libres, al tener mayor repulsión, al ocupar más espacio, va a hacer que este ángulo se achique. No va a ser de 109, va a ser menor a 109 o aproximadamente 109, porque justamente los pares libres hacen que ocupen mayor espacio, ¿sí? Entonces la geometría molecular para este caso va a ser una geometría molecular angular, ¿sí? Fíjense, la geometría molecular del agua es angular. Por eso ustedes siempre cuando ven en los libros van a ver que la molécula de agua siempre se las ponen de esta manera, porque justamente la forma que tiene la molécula es angular. Pero la geometría electrónica es tetraédrica, ¿sí? Y con un ángulo aproximadamente 109. Los pares libres, estos pares libres que no están acá dibujados, pero están acá habría un par libre y acá habría un par libre. O sea, esos serían los dos pares libres para la molécula del agua. ¿Está bien? Por eso, cuando estos dos pares libres ocupan el espacio, entonces este ángulo se achica. Y el ángulo que hay acá no es de 109, sino aproximadamente, ¿sí? Sigamos. Bueno, acá tenemos fluoruro de boro, ¿sí? Armamos la Lewis de fluoruro de boro, nuestro átomo central es el boro. Recordemos que al tener los boros, dijimos que los paraelectrones se ubican de manera, los pares de electrones de valencia se ubican alrededor del átomo central, lo podemos ubicar de esta manera o lo podemos ubicar de esta manera, ¿sí? Recordemos que acá hay mucha y poca repulsión, entonces esta no sería la mínima sería esta, justamente una geometría electrónica, ¿sí? El boro tiene una geometría electrónica triangular, donde acá tengo la mínima repulsión entre ellos. Entonces el boro, los átomos, los electrones de valencia del boro se van a ubicar de forma triangular, ¿sí? Geometría electrónica, nuestra geometría electrónica va a ser triangular. ¿De qué ángulo? De 120 cada lado, ¿sí? O sea, la geometría para el boro va a ser una geometría electrónica, ¿sí? Triangular, ¿sí? Porque acá sería la mínima repulsión entre ellos, fíjense, igual repulsión, y acá no. Entonces esta no sería la forma que debería tener la molécula. Entonces la geometría electrónica entonces tengo triangular. Recordemos que la geometría molecular va a ser cuando los flúor vengan, ¿no? Cuando el flúor venga por acá, cuando el flúor venga por acá, cuando el flúor venga por acá. Cuando este flúor viene, hace la unión. Cuando este flúor viene, hace la unión. Y cuando este flúor viene, hace una unión. Fíjense, cada flúor hace una unión en cada par de electrones. Entonces, ¿qué forma va a tener la molécula? Triangular,
¿sí? Fíjense que no me queda ningún par libre. Entonces, al no quedarme par libre, entonces la forma de la molécula es, en este caso, triangular. En el anterior, en el agua, me quedaban pares libres. Entonces, la forma de la molécula no era tetraédrica, sino que era angular, ¿sí? Como acá no tengo pares libres, fíjense que la forma de la molécula va a ser triangular. ¿Por qué? Porque la geometría electrónica es triangular. Entonces, como estoy ocupando los 3 pares de electrones, entonces me va a quedar la misma forma que tenía la molécula, que era electrónica. Entonces, en este caso me queda geometría molecular triangular. ¿Con qué ángulo? Con un ángulo, estos ángulos serían de 120, igual a 120. Fíjense que acá no es menor, sino igual. ¿Por qué? Porque no tengo ningún par libre. ¿Está bien? Entonces me queda que la geometría, en el caso geometría molecular triangular y geometría electrónica, perdón, geometría molecular triangular, geometría electrónica triangular con un ángulo de 120 grados. ¿Sí? Sigamos, vamos al próximo ejemplo, el amoníaco. Armamos la geometría del amoníaco. Los pares de electrones del átomo central son 4 pares de electrones de valencia. En el caso sería el nitrógeno. Esta sería la Lewis. Entonces tengo los 2 nitrógenos y obviamente lo puedo colocar de esta manera o lo puedo colocar de esta manera, que esta sería la forma, como dijimos hoy, la forma de un tetraedro, ¿sí? Dijimos que la repulsión en estos pares de electrones será mucha repulsión, pero esto no era la mínima entre ellos. La mínima entre ellos iba a suceder cuando formaba un tetraedro, ¿sí? Acá, en esta parte, tengo la mínima repulsión. O sea que el nitrógeno, los pares de electrones se van a ubicar en forma de un tetraedro, ¿sí? Acá va a estar el nitrógeno en el centro y alrededor van a estar los pares de electrones libres para hacer la unión química. Entonces la geometría electrónica para el nitrógeno, fíjense, va a ser geometría electrónica tetraédrica con un ángulo de 109 grados, ¿sí? 109 igual a 109. Bueno, entonces la geometría electrónica sería tetraédrica cuando los pares libres, cuando pares de electrones están libres. Ahora sí voy a hacer la unión química. Recordemos que tengo 3 hidrógenos, o sea, 3 hidrógenos van a hacer la unión química. Y justamente uno acá y uno acá, y tengo un par libre, ¿no? Un par de electrones libres, que esto va a influir en el ángulo, ¿no? Fíjense que cuando acá tengo la geometría electrónica es de 109. Con este par libre va a hacer que los ángulos ya no sean de 109, sino aproximadamente 109 entre ellos, ¿sí? Entonces me estaría quedando de esta manera, ¿sí? Aproximadamente 109. Este par libre hace que estos ángulos se achiquen y me dé aproximadamente 109. Entonces me estaría quedando la geometría molecular. ¿Qué forma tiene? Bueno, la geometría tiene forma de una pirámide, ¿sí? O sea, se llama piramidal. Entonces me queda geometría molecular piramidal, geometría electrónica tetraédrica, ¿sí? Acá tengo la geometría de la molécula, ¿sí? Del amoníaco es de forma piramidal. Y la geometría electrónica tetraédrica. Sigamos. Tengo metano. Bueno, hago la geometría electrónica. El átomo central es el carbono. Sabemos que los 2 carbonos que tengo acá, los pares de electrones de valencia se van a ubicar alrededor del átomo de esta manera o de esta manera. Más que nada, sabemos que ella va a ser la geometría tetraédrica, ¿no? La geometría electrónica va a ser tetraédrica porque tenemos los pares de electrones, ¿sí? Fíjense, alrededor del átomo central con la mínima repulsión posible. Acá ya sabemos que tengo mucha repulsión, ¿sí? Pero sabemos que esta no es la geometría electrónica porque no cumple la mínima repulsión entre ellos, porque sabemos que este par y este par no, de esta distancia no tiene la misma repulsión que esta distancia, entonces no es la mínima. En cambio esta, que es un tetraedro, la geometría tetraédrica sí va a tener la mínima repulsión entre los pares de electrones, ¿sí? O sea, va a tener esta forma, y entonces el carbono va a tener una geometría electrónica tetraédrica, ¿sí? Los electrones se ubican alrededor del átomo central de forma de un tetraedro. El ángulo es igual a 109, ya lo dijimos. Entonces acá ya tengo la geometría electrónica tetraédrica para el carbono. Y lo que queremos es que la geometría molecular, o sea, cuando sucede la unión química. Tengo 4 pares libres y tengo 4 hidrógenos. Así que los 4 hidrógenos van a ocupar los 4 pares libres.
no me queda ningún par libre. Entonces, la geometría, fíjense, va a ser una geometría tetraédrica también. La geometría molecular, fíjense, acá tengo la unión de hidrógeno, y la geometría molecular va a ser también tetraédrica. ¿Con qué ángulo? Igual a 109. O sea, el ángulo va a ser igual a 109. Entonces me quedaría así. Geometría molecular tetraédrica. Geometría electrónica tetraédrica. ¿Con qué ángulo? 109. ¿Sí? Bueno, acá vamos a ver un poquito de lo que vimos hace un ratito, un poquito del resumen. ¿Sí? Dice distribución de pares de electrones, pares electrónicos alrededor de un átomo central en una molécula, y geometría de algunas moléculas y iones sencillos en los que el átomo central no tiene pares libres. O sea, en este caso, números de pares de electrones 2, 3 y 4. O sea, lo que yo voy a hacer a partir de ahora es usar un cuadro para saber las geometrías, ¿sí? Toda la parte que vimos anteriormente fue más que nada para entender por qué tenía esa forma, por qué se repelían, ¿sí? Por qué era lineal, por qué era triangular, ¿sí? El por qué. Pero cuando vamos a resolver los ejercicios vamos a usar un cuadro, ¿sí? No vamos a usar otra cosa. Así que lo que tienen que estudiar es básicamente ese cuadro. ¿Está bien? Fíjense, acá tengo el átomo central, que es el átomo A, y tengo los pares libres, ¿ves? Forma lineal. La geometría electrónica sería lineal. Cuando hace la unión química, B y B, se forma de forma lineal también. Tengo una geometría de forma lineal. Molecular, ¿no? La geometría molecular de forma lineal. Ahora tengo un átomo central con 3 pares de electrones. Recordemos que cuando tengo 3 pares de electrones se ubicaban de forma, acá dice plana trigonal, pero es lo mismo que decir triangular, ¿sí? Fíjense que este ángulo era de 120, y cuando va a formar la molécula, geometría molecular, B, B y B, entonces también forma la geometría triangular plana o trigonal plana trigonal, perdón. ¿Sí? Fíjense cómo es la geometría también triangular. Y esta, fíjense, cuando tengo el átomo central tengo 4 pares libres, entonces el ángulo es de 109 o bueno, 109,5, depende del libro, ¿no? Pero es lo mismo. ¿Qué forma tiene, qué geometría tiene? Geometría electrónica tetraédrica, los 4 pares, ¿sí? Y cuando va a hacer la unión química, que sería la geometría molecular, también es en los 4 extremos, están ocupados, así que no me queda ningún par libre. Entonces la geometría molecular también es tetraédrica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la geometría electrónica y la geometría molecular coinciden cuando no hay pares libres en el átomo central. Fíjense, acá no hay par libre, acá no hay par libre, acá no hay par libre. Entonces, la geometría electrónica y la geometría molecular coinciden cuando no hay par libres en el centro. ¿Sí? Esta molécula que hicimos, cloruro de berilio, fluoruro de boro lo hicimos, metano, son moléculas. Esto es amonio también tiene forma tetraédrica. ¿Sí? Esto es como un resumen para que vayamos viendo algunas diferencias. Bueno, en esta parte de la diapositiva, ¿sí? En este cuadrito mejor dicho, ya estamos viendo la parte de donde yo tengo el átomo central tiene pares libres, ¿sí? Uno o más pares libres. Recordemos que nosotros habíamos visto algunos ejemplos, en el caso del dióxido, amoníaco y agua, nosotros habíamos visto que tenía pares libres. Fíjense, la geometría electrónica era triangular, ¿sí? 3 pares libres, o sea, de la geometría electrónica serían triangular, y la geometría molecular sería angular, ¿no? Porque fíjense que cuando forma la molécula es de forma angular, ¿está bien? Como está acá. Fíjense que acá tengo 4 pares de electrones, pero de esos 4 pares de electrones solamente estoy haciendo la unión química con 3. La geometría electrónica era tetraédrica, pero la geometría molecular era piramidal, ¿no? Acá dice bipiramidal trigonal, pero piramidal es lo mismo, ¿sí? Y acá también tenía otra geometría. En el caso del agua tenía 4 pares de electrones, pero estoy haciendo la unión con 2 pares de electrones, ¿sí? Entonces esta geometría era tetraédrica, ¿sí? La electrónica, tetraédrica. Los electrones de valencia se ubicaban
para minimizar la mínima repulsión de forma tetraédrica, pero cuando hace la unión, lo hace la unión con dos hidrógenos, así que me quedan dos pares libres, así que me queda una geometría angular. ¿Sí? Entonces, para resumir, este cuadrito que ustedes ven acá es lo que nosotros vamos a usar en los ejercicios. Básicamente lo que vamos a hacer es, yo lo voy a explicar acá, pero después cuando vemos los ejercicios va a quedar más claro. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a buscar los pares compartidos y los pares sin compartir. Si yo veo que el átomo tiene dos pares compartidos y un átomo sin compartir, y bueno, tiene esta forma AX2, entonces la geometría electrónica va a ser lineal y la geometría molecular va a ser lineal. ¿Está bien? Y el ángulo de enlace va a ser igual a 180 grados. Si yo veo que la geometría electrónica, los grupos de electrones compartidos son dos y los pares compartidos es uno solo, o sea, tengo dos pares compartidos y un solo par sin compartir, entonces sería triangular la geometría electrónica, pero sería angular la geometría molecular. Si tengo dos pares compartidos y dos pares libres, ¿sí? Entonces la geometría va a ser electrónica tetraédrica y la geometría molecular será angular de aproximadamente 109. O sea, este cuadro básicamente nos va a ayudar a nosotros para justamente calcular o saber la geometría. Todo lo que vimos anteriormente eran los por qué. ¿Por qué es lineal? ¿Por qué es triangular? ¿Por qué la diferencia entre geometría electrónica? ¿Por qué diferencia entre geometría molecular? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? ¿Por qué forma este ángulo? O sea, todo lo que vimos anteriormente fue por qué. Saber bien esa parte. Pero para resolver los ejercicios vamos a usar este cuadro. Entendiendo esto, ya sabemos que lo que nos interesa saber es contar los pares compartidos del átomo central y los pares sin compartir del átomo central. Si eso coincide con 2 y 0, sería lineal igual a 180 grados, geometría electrónica lineal, geometría molecular lineal. Y así vamos a resolver los ejercicios, ¿está bien? Bueno, nos estamos viendo en la próxima clase, ¿sí?